Continuamos con el programa, seguimos en esta ocasión, vamos al próximo panel, que es centros de capacitación. En esta oportunidad con los centros de capacitación lo que tratamos de hacer es dividirlo en 3 días. Va a estar con esta temática de los centros de capacitación tan presente miércoles, jueves y viernes a la misma hora. Y en este caso la temática la armamos de esta manera. Comenzamos hoy con los centros de capacitación, con los orígenes de los centros de capacitación en alguna de las provincias. Mañana seguiremos con el tema de centros de capacitación actualidad en las provincias. Y el viernes, centro de capacitación, pero a nivel latinoamericano. Así que sin más presentaciones, los voy a dejar con el coordinador del panel, Héctor Pérez Bourbon. En realidad por Héctor Pérez Bourbon lo conocen nada más que los que le compran los libros, sinceramente, porque todo el mundo lo conoce por Torchi, él mismo se hace presentar por Torchi. Torchi es un referente absoluto de cuestiones parlamentarias, y además un tipo recontra conocido en el ambiente y que tenemos el gusto de tenerlo hoy acá. Es más, para que vean la calidad de tipo, cuando le pedimos el currículum me dijo, decir que soy Torchi, así. Así que simplemente Torchi, entonces te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Mario. Martín Fierro empieza la segunda parte de Martín Fierro, la vuelta. Al comienzo, en las primeras estrofas, hay unos versos que dicen: tengo tanto que contar y cosas de tal calibre que quiera Dios que se libre el que me enseñó a templar. Para decir, el tiempo es bastante ajustado. Ya son las 16:07, si no me veo mal, por lo cual trataré de comprimir lo más posible todo. Comenzaré diciendo que en realidad yo empecé a trabajar en el Congreso en el primer recambio del año 1985, y no tenía experiencia parlamentaria previa. Estaba conmigo mi hermana Irene, que tampoco tenía experiencia parlamentaria previa. Éramos asesores del diputado Antonio Juez Pérez, recién elegido diputado por Tucumán, que tampoco tenía experiencia parlamentaria previa. Él en la provincia había sido ministro de Hacienda, había sido miembro de la Corte Suprema de la provincia de Tucumán, pero no había estado en los parlamentos. Y el problema es que en las oficinas de al lado pasaba lo mismo. Éramos todos nuevos y nadie sabía esto, cómo se manejaba, y parecía bastante complicado y bastante raro. Esto fue un primer impacto, pero por suerte habían pasado ya 2 años de funcionamiento del Congreso, y en el bloque justicialista, que era donde estábamos nosotros, había sucedido una cosa interesante. Hay una curiosidad democrática, que es que la oposición en los gobiernos democráticos tiene mejor asesoramiento que el oficialismo, porque el oficialismo gasta mucha gente en los ejecutivos. En el año 85, el radicalismo tenía el gobierno nacional, tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como era gobierno nacional, era el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Muchos de los cuadros del radicalismo estaban en puestos del Ejecutivo. El justicialismo tenía prácticamente toda su gente en el Congreso, por lo menos los de acá de la zona del Capital y zonas cercanas. Entonces ahí apareció una idea muy interesante de Germán Moldes, que era en ese momento asesor de José Luis Manzano, presidente del bloque, después muy conocido como fiscal, pero en esa época estábamos en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y a él lo que se le ocurrió es propiciar la creación de una secretaría técnica, donde nucleaba justamente a todos estos asesores del bloque, que estábamos muchos ni siquiera sin conocernos, y realmente fue un ámbito muy interesante, porque ahí podíamos intercambiar experiencias, intercambiar ideas, conocernos, en fin. Muy importante, pero nos dimos cuenta casi enseguida que además de esto necesitábamos capacitarnos. Y ahí empezamos a ver cómo hacíamos. Afortunadamente, encontramos que había un librito que se llama Breve Comentario al Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación, que había escrito Guillermo Esquinelli, además de ser un gran amigo, un gran investigador del mundo parlamentario y del derecho parlamentario. Les comento que va a estar en el próximo panel, así que traten de no perdérselo. Y a partir de ahí abrevamos casi todos, y se nos ocurrió hacer un seminario de capacitación, con lo poco que sabíamos nosotros, pero bueno, juntemos y compartamos conocimientos. Ahí entonces le agregamos un primer seminario de capacitación, que también otra idea de Moldes que Manzano inmediatamente aprobó, a pesar de hacerlo desde el bloque, lo hicimos para toda la Cámara. Creemos que esto fue el primer intento de capacitación parlamentaria que hubo en el país prácticamente.
sino el primero de los muy primeros. Ahí participaron varios, bueno, algunos de los que estamos acá, algunos que ya no están, Beatriz Grosso, por ejemplo, participaron la secretaria parlamentaria del bloque y la prosecretaria parlamentaria, Monona Pérez Pardo y mi amigo Mila. Participó Alberto Castells, que después Alejandra va a desarrollar un poco más algunas cosas de Alberto, que nos aportó mucho sobre la sistematización de los conocimientos en estos temas, y muy particularmente quiero mencionar a un amigo que nos ha dejado hace un mes, lamentablemente, Carlos Guerrero, Carlitos Guerrero, como lo conocíamos todos en la Cámara, que tendría que haber estado acá también compartiendo este panel, porque fue uno de los más importantes soportes que tuvimos en el tema de capacitación. Carlos hacía bastante que estaba en el Congreso, era en esa época director de una de las comisiones, de la Comisión de Ambiente, Ecología, no recuerdo cómo se llamaba. Y bueno, la verdad es que fue un apoyo muy importante. Por ese motivo queremos dedicarle este panel justamente a Carlos. Yo no quiero abundar más en comentarios sobre esto, quiero empezar a pasar la palabra a los distintos panelistas, solo comento una anécdota. Ese fue en el año 88, ese primer curso. El siguiente, en el año 89, tuvo una particularidad interesante. Las elecciones que ganó Menem se habían hecho en el mes de mayo. Por supuesto, en campaña no habíamos podido hacer nada de cursos ni nada por el estilo. Los cursos se hicieron cuando ya las elecciones habían pasado y por lo tanto los diputados ya habían sido elegidos. Y sin que se mencionara nada y sin que ellos dijeran nada, hubo dos diputados electos que hicieron el curso. Uno fue Federico Zamora, UCD de la provincia de Buenos Aires, con quien habíamos sido compañeros en la facultad en mis épocas de estudiante de ingeniería, y el otro, de ingeniero industrial, Federico, y el otro, Jorge Rodríguez, que después fue ministro de Educación y jefe de gabinete de Menem, ingeniero agrónomo. A mí Federico me decía, yo de esto no sabía nada, si alguien me da una capacitación y encima es gratis, por supuesto que me meto. Nos pareció que era interesante porque evidentemente era un tema en que no había mayores conocimientos. Yo voy a cortar acá, después sobre el final voy a retomar la palabra, y por ahora se la voy a pasar a Ubertone, que se va a referir más concretamente a la primera institucionalización de la capacitación. Nosotros lo veníamos dando desde el bloque, pero hubo una institucionalización formal de la capacitación. Fermín Ubertone es abogado de la UBA con diploma de honor, doctor de la UBA, orientación Derecho Constitucional. Su tesis doctoral es sobre Derecho Parlamentario, con premio Manuel Montes de Oca a la mejor tesis de Derecho Constitucional. Fue profesor de carreras de grado en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas. Actualmente es profesor de posgrado y dirige la carrera de posgrado de especialización en elaboración de normas jurídicas en la Facultad de Derecho. Durante más de 30 años se desempeñó en la Cámara de Diputados, en la Dirección de Información Parlamentaria, de donde se retiró como subdirector de estudios e investigaciones de esa dirección. Fermín, todo tuyo el micrófono. Bueno, agradezco la invitación, agradezco la presentación. Diré también que fue más extensa de la información, el currículum que yo mandé, y me sumo de todo corazón al homenaje a Carlito Guerrero, querido amigo. A mí me toca exponer la primera etapa nada gloriosa del inicio del ICAP, el Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación, de una etapa entonces la que fui testigo o protagonista, no sé. Pongamos el año 1979, como mencionó Torqui hace un momento. En ese tiempo, hasta ese momento no había habido, la Cámara oficialmente no había tenido ningún organismo de capacitación para su personal y ni siquiera programa de capacitación. Estaban solo los cursos extraoficiales que daba la Secretaría Técnica del Bloque Justicialista y que comentó Torqui recién. Entonces, en 1989, por las circunstancias políticas, cambian las autoridades de la Cámara en una fecha inusual. Fue la primera semana de julio de 1989. En ese momento fue elegido presidente de la Cámara el diputado Alberto Pierri,
y secretaria parlamentaria la doctora Esther Pereira Arandía de Pérez Pardo. Yo por ese tiempo era subdirector de Estudios e Investigaciones de Información Parlamentaria y era también profesor adjunto de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Pocos días después de haber asumido las nuevas autoridades, viene a verme un asesor de la Secretaría Parlamentaria, me cuenta que las autoridades de la Cámara, nuevas autoridades, habían decidido crear un instituto de capacitación parlamentaria y que me ofrecían la dirección de ese nuevo organismo. Muy contento y también con mucha inocencia, acepté. Me entrevistó la secretaria parlamentaria, me hizo el ofrecimiento formal, oficial, acepté y unos pocos días después me llegó el nombramiento como director del ICAP. Estábamos más o menos por agosto y ya no se podía desarrollar un programa de actividades para ese mismo año porque antes de la reforma constitucional de 1994 las sesiones ordinarias terminaban el 30 de septiembre. De manera que todo el mes de septiembre era un ajetreo, una ebullición de los diputados, los asesores, los funcionarios, tratando de terminar de acordar asuntos que se venían estudiando en las comisiones durante todo ese año o incluso algunas desde el año anterior. De manera que no se podía pensar en desarrollar una actividad en septiembre. Me puse a trabajar en el diseño de un programa de actividades para el año siguiente, 1990. Este programa consistía en dos tipos de actividades. En el primer cuatrimestre iba a haber 2 cursos largos de todo el cuatrimestre para una formación general sobre estos temas, uno sobre derecho parlamentario y otro sobre técnica legislativa. Bien separados porque quienes lo mezclan en general no saben nada ni qué es una cosa ni qué es la otra. En el segundo cuatrimestre iba a haber seminarios de más corta duración, pero sobre un tema mucho más restringido para profundizarlo y para también ejercitar. Iba a tener una orientación muy práctica todo ese grupo de seminarios. En esos días también el asesor me acerca a una traductora pública que era empleada de la Cámara o de la Biblioteca del Congreso y que viene a verme con un proyecto. Yo pensaba que venía a ofrecerse para colaborar, pero no. Venía con un proyecto muy armado para dar cursos de inglés. A ese proyecto yo no le di impulso porque me pareció que el ICAP, por lo menos en la primera etapa, tenía que concentrarse en lo que era propio de lo parlamentario, lo que los funcionarios y asesores necesitaban para su trabajo cotidiano, que era derecho parlamentario y técnica legislativa. Ahora bien, aunque yo había pensado que el tiempo no daba para iniciar cursos, de pronto se me vino encima un grupo de cursos de informática. Alguna autoridad de la Cámara había acordado con un organismo del Ejecutivo, que podría haber sido el INAP, que se desarrollaran cursos de informática para personal de la Cámara y el organismo del Ejecutivo proveía los profesores, los contenidos, la documentación y la Cámara el espacio. No sé quién puso las computadoras para ese curso, pero bueno, el asunto es que tuve que hacerme cargo, hubo mucha respuesta, por eso habría que organizar a los cursantes en 3 comisiones que asistían a clase en distintos horarios en la misma semana. Estos cursos se llevaron a cabo y fueron los primeros cursos de capacitación informática en la Cámara y también los primeros cursos realizados por el ICAP. Sobre esto de la capacitación informática, quisiera recordar que para ese tiempo no había computadoras en las oficinas de la administración pública y que en general lo que conocíamos de computadora eran los jueguitos muy elementales, nada que ver con los actuales. Pero con relación a partir de esos cursos,
yo recibí algunas quejas de los alumnos, que no había bedeles para abrir las aulas, que no había personal del ICAP para tomar lista, y ahí me di cuenta, claro, era yo solo. No me habían dado ni una persona para que colaborara conmigo, ni una oficina con un teléfono interno, y ni siquiera me habían liberado de mis obligaciones como subdirector de información parlamentaria. Me di cuenta de que en esas condiciones no iba a poder llevar a cabo de manera eficaz las tareas, renuncié, no me pidieron que me quedara, no me ofrecieron nada, pero quiero rescatar positivamente la actitud de las autoridades de la Cámara que persistieron en la convicción de que era necesario un instituto de capacitación parlamentaria, y a los siguientes directores les dieron los elementos como para poder llevar a cabo su tarea. Ahora, con lo que he contado, ustedes se preguntarán, ¿para qué viene a contar esto si no pasó nada? Y sí, claro, la historia de las organizaciones, de las instituciones, no se forma solamente con los éxitos, se forma también con los fracasos, se forma también con el trabajo duro, cotidiano, que parece rutinario, que no luce, y se forma también con esfuerzos personales o grupales que a veces dan fruto, a veces no. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias, Fermín. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a Daniel de Lucía. Daniel de Lucía fue un poco el culpable de nuestra primera capacitación extramuros, como se diría. Llegamos a Mendoza a charlar sobre nuestras cuestiones de derecho parlamentario y estas cosas por el estilo. Daniel de Lucía es abogado, fue funcionario de la legislatura de la provincia de Mendoza desde 1983 hasta su retiro. Durante su gestión se realizaron y llevaron a cabo las primeras y las segundas jornadas de actualización y perfeccionamiento parlamentario. Ahí nos dieron un espacio y tuvimos una participación. Fue secretario legal y técnico del Senado de Mendoza, docente de la tecnicatura que se dicta en la legislatura, la provincia de Mendoza. Daniel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Torchi, por haberme permitido participar en este evento. Muchas gracias a las autoridades de ASLARA por también, y felicitarlos por este fantástico encuentro donde se debate y se plantean cuestiones para el crecimiento y el desarrollo de la tarea parlamentaria, de la legislatura. Yo estuve escuchando esta mañana, le hablaban y decían sobre la importancia de la legislatura, sobre la importancia del Parlamento. Yo le voy a decir lo que pienso particularmente sobre este tema. Para mí es un templo pilar de la civilización. Le preguntaron a una antropóloga famosa y cuáles eran los primeros síntomas de civilización en la humanidad. Y esta antropóloga dijo que al contrario de lo que muchos piensan, que hablan de la escritura, que hablan de forjar los metales, de trabajar la tierra, lo que dijo esta antropóloga fue que el primer signo o símbolo del desarrollo de la civilización fue encontrar a cuerpos humanos con huesos soldados, lo que implicaba la solidaridad entre los humanos, que empezó a destacarla de los animales. Esto implicaba una norma de conducta. Esta norma de conducta, que tiene que ver con la solidaridad, es pilar de la civilización. Y la legislatura, donde se construyen estas normas, donde se construyen las normas, es el templo de la civilización. No puede haber una civilización desarrollada sin una buena legislatura, sin un buen lugar donde se desarrollan y se discutan las leyes. Cuando nosotros ingresamos en la legislatura, yo ingresé en noviembre del año 1983 a la legislatura de Mendoza. Y no había absolutamente nada. Yo estaba
como asesor en el bloque de diputados justicialistas. Y teníamos 2 máquinas de escribir, 4 escritorios, éramos 6 auxiliares, y no había absolutamente nada más. Nada más. Teníamos un poder legislativo devastado y desfastado, y había que empezar a construirlo. Había que empezar a construirlo, una ardua tarea. Así que, bueno, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, empecé a investigar todo el funcionamiento del mecanismo de esto. Había que aprender a conocer, resolver los problemas que planteaban los legisladores. Y generalmente recurríamos a los viejos empleados de la legislatura, que eran verdaderos gurúes, no solamente nosotros los asesores, sino los legisladores recurrían a los viejos empleados, a quienes cuando le preguntábamos por qué esto, por qué aquello, decían simplemente porque esto se hizo así, siempre se hizo así que tenemos que seguir haciéndolo así. ¿Se imaginan ustedes si hoy siguiésemos haciendo las cosas como venían haciéndolas en ese entonces y no hubiéramos evolucionado hasta donde hemos evolucionado, con todas las cuestiones que han planteado los distintos expositores, el crecimiento y el desarrollo importante que ha tenido la tarea legislativa en nuestro país? Así las cosas, y en esto de investigar y buscar, visité el Congreso de la Nación casi a fines de la década del 80. Primero fui a un congreso que se hizo en Carlos Paz, si hay algún viejo por ahí recordará, donde a un congreso de informática parlamentaria, que habían armado unas importantes empresas, porque ya empezaba a desarrollarse toda la idea esta de la informática. Bueno, ahí nos brindaron un montón de ideas y a partir de esto surge a posteriori en la legislatura de Mendoza, especialmente en la Cámara de Diputados, el primer centro de cómputo. Bueno, a raíz de toda esta investigación yo llego al Congreso de la Nación, visité distintos lugares, entre ellos la biblioteca. Me dice, mira, acá en la biblioteca no viene nunca nadie. Dice, es muy raro que vengan. Creo que hay un solo legislador que viene habitualmente, que en ese momento era el Piro Bordón. Y acá el único legislador que viene a la biblioteca del Piro Bordón. Yo decía, en el Congreso de la Nación, con una biblioteca tan exquisita como la que tienen, hay un solo legislador que la visita, cuando debería ser una cueva de consulta permanente. Pero bueno, así las cosas. Bueno, buscando encontré en el bloque de diputados justicialistas esta prosecretaría técnica. Y ahí empezamos a elucubrar todo esto de la jornada, el tema de capacitación y demás, con Torchi, Beatriz Grosso, Fermín Huertone, Alejandra, no me acuerdo si Alejandra estaba, bueno, pero participaron todos del primer encuentro que se hizo, que fueron las primeras jornadas de perfeccionamiento y actualización parlamentaria que se hicieron en la legislatura de Mendoza en el año 1990. A todo esto fue un verdadero parto poder hacerlas, porque obviamente no hay peor ciego que no quiere ver, o no sé cómo has dicho, pero bueno. La cuestión es que eran jornadas de capacitación. Y decían, no, ¿cómo van a hacer jornadas de capacitación en la legislatura si estamos todos capacitados? Y esto queda muy mal y se ve muy mal. En realidad, terminamos adoptando el nombre de primera jornada de perfeccionamiento y actualización parlamentaria. Que nosotros tenemos, de esas jornadas se hizo un ejemplar, que es este que tengo acá. Yo se lo he pasado a Torchi, si Torchi puede subirlo después y ponerlo a disposición de Aslara, me parecería muy bien. Ahí están las exposiciones de todos los muchachos que participaron en esas primeras jornadas, de capacitación. Bueno, así las cosas, y desarrollando todo este tema de la capacitación, apareció una tecnicatura en Mendoza en el año. Recién la tecnicatura aparece formalizada después del año 2011, cuando yo particularmente había estado peleando para realizar la tecnicatura o crear un organismo, porque en realidad en ningún lado se aprende esto de la ciencia y de la técnica parlamentaria. No hay ninguna facultad que lo enseñe. Y me parece que es un gran déficit que tenemos dentro de las universidades del país, o por lo menos no había, no sé si en estos últimos años, me parece que no hay. Y me parece que sería muy importante que hubiese, que aprendiéramos a legislar, porque como dije, la legislación
una buena legislación en una cuna de una buena civilización. Y que es lo que un poco nos hace falta, creo que a todos los países latinoamericanos. Bueno, hacer las cosas, bueno, se crea la tecnicatura, y actualmente en la legislatura de Mendoza existe una escuela de gobierno y de capacitación parlamentaria. Un poco la semilla de lo que sembramos a fines de la década del 80, y bueno, espero que sigamos progresando en ese sentido. Muchísimas gracias de nuevo, Torchi, Alejandra, Ubertone, Jorge, con quienes transitamos este largo camino de aprendizaje. Un abrazo a todos y saludos a los participantes de este evento. Muchas gracias, Daniel. Le voy a pasar la palabra ahora a Jorge Rinaldi, con quien desarrollamos nuestra segunda capacitación extramuros en Santa Fe. Jorge, funcionario de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, también desde el 83 hasta su retiro en el 2017, fue el principal impulsor de la creación del Instituto de Capacitación Parlamentaria de la Cámara de Diputados de Santa Fe, y fue su primer director por concurso. Cuando se concursó la dirección, Jorge fue director por concurso ahí hasta su retiro. Durante su gestión se realizó la primera tecnicatura de gestión parlamentaria en colaboración o cooperación con la Universidad del Litoral, y también se realizó y se llevó a cabo el programa Pido la Palabra, Diputados por un Día, de difusión y acercamiento al mundo parlamentario para los alumnos de las escuelas secundarias de todo el país. El programa continúa. Le doy la palabra a Jorge entonces. Todo el micrófono es tuyo, Jorge, gracias. Gracias, Torchi. Buenas tardes a todos. Gracias también a Sandra por la invitación. Unas jornadas espléndidas y muy bien organizadas. Bueno, me invitaron a contar un poco la experiencia que tuvimos en Santa Fe, en la Cámara de Diputados, sobre la creación del ICAP, que fue en el año 1993 y que persiste hasta ahora, gracias a Dios. Pero lo primero que quiero decir es que antes de la creación del ICAP hubo algunos antecedentes de capacitación. En el año 1984 se creó la Escuela de Taquigrafía en Santa Fe, en el cual estaba abierta a todo público, por supuesto que era gratuita, y donde hubo más de 300 inscritos y terminaron siendo taquígrafos 128 personas. Terminó su actividad porque ya habían cumplido la demanda, habían superado la demanda de taquígrafos. Estas personas que terminaron con el título de taquígrafo entraron a trabajar enseguida en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el Consejo Deliberante de Santa Fe, también en la Cámara de Diputados y Senadores de Entre Ríos, también en el Consejo Deliberante de Paraná, y en la Cámara de Representantes del Chaco, en fin. Eso fue muy exitoso porque era una gran carencia que tenían los parlamentos sobre esta función muy específica y muy importante que tienen ellos. También, cuando terminó su actividad, digamos, de formar taquígrafos, la gente que estaba trabajando en ella sí continuó con algunos cursos específicos para algunas áreas de la legislatura. Con la llegada de Carlos Bermúdez como presidente de la Cámara, el doctor Carranza como secretario parlamentario y el doctor García como subsecretario, empezamos en el año 91 y 92, yo estaba cumpliendo otras funciones en la Cámara, y empezamos a hacer algunos experimentos de capacitación, sobre todo seminarios, charlas, de este tipo, ¿no? Hasta que nos enteramos del ICAP de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, y en ese entonces hicimos una reunión y trajimos y creamos nuestro propio instituto en la Cámara de Diputados de Santa Fe. Esto, como bien decía, fue en el año 1993 y tenía dos objetivos muy bien definidos el instituto. Uno es un trabajo hacia adentro de la institución y el otro un trabajo hacia afuera de la institución, justamente para hacer conocer las actividades y el rol que cumplen la legislatura y los legisladores. Y a poco de empezar, eso fue en noviembre del 93, a principios del 94 firmamos un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, con la Secretaría de Posgrado, y realizamos una tecnicatura en Derecho Parlamentario. Esta tuvo una duración de 2 años,
y se realizó en la Facultad de Derecho. Esta tecnicatura tenía 13 materias, de las cuales 2 nosotros llamamos materias centrales, que eran Derecho Parlamentario 1 y 2, y Técnica Legislativa 1 y 2. Estas 2 materias, en Santa Fe, por supuesto no había docentes de la universidad que pudieran hacer esta materia, y ahí fue donde conocimos al ICITEL, al Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, donde ahí conocimos a mis compañeros del panel de hoy, ¿no? A Torchi Pérez Borbón, Alejandra Esbeta, Fermino Bertone, Beatriz Grosso, el doctor Luna también, que ya estos últimos no están con nosotros, pero establecimos una relación tan fuerte que durante los 24 años que yo tuve como director, ellos permanentemente vinieron a dictar estos cursos y otros después con el tema de calidad. Pero fue una relación muy importante porque nos permitió, junto a las otras 11 materias de complemento, como Derecho Constitucional, tanto nacional como provincial, Derecho Administrativo, Derecho Político, Economía, Filosofía, Sociología, que eran las otras materias que nosotros llamábamos de complemento, no porque eran menos importantes, sino que queríamos centrarnos en el derecho parlamentario y en la técnica legislativa. Las clases eran semanales y eran presenciales, por supuesto, y se aprobaban con exámenes finales, con monografías y un trabajo final de tesis, que cada uno de los que hacíamos el curso, porque tengo que decirles que los integrantes del ICAP, todos hicimos la tecnicatura, y fue una experiencia hermosa. Y terminaron, junto con nosotros, 47 personas de planta permanentes de la Cámara con el título de técnico en Derecho Parlamentario. También ese año 94 fue muy importante para Santa Fe, para el país, porque fue el año de la Convención Constituyente que se realizó en Santa Fe, justamente, y en el recinto era también en la universidad, en el Paraninfo, y un mes antes de la convención llegó a Santa Fe el doctor Juan Estrada, quien había sido designado secretario administrativo para organizar justamente la actividad de la convención, y tuvimos una reunión, las autoridades de la Cámara, el doctor Carranza, el doctor García y yo como director del ICAP, porque ellos venían de alguna manera a proveerse de personal para cubrir todas las funciones que iba a desarrollar la convención. Ahí también, en el trabajo de apoyo que nosotros hicimos, fue muy importante para las comisiones que se formaron, para el trabajo de taquígrafo, para el trabajo de informática, etcétera, etcétera. Esto lo quiero decir porque creo que también fue una experiencia, no solamente para nosotros, sino para todo el personal que trabajó en un hecho histórico para el país, ¿no? Bueno, volviendo un poquito al tema de nuestros 2 objetivos, como cuando nos planteamos, cuando se fundó el ICAP, decía yo de los dos objetivos, uno hacia adentro y otro hacia afuera. Brevemente, quiero decirles que nosotros también teníamos los cursos que llamábamos específicos, que eran para distintas áreas de trabajos, de acuerdo hacíamos un relevamiento en cada lugar de trabajo y en base a las necesidades se armaban los cursos. Y después había cursos generales, que eran para todos los empleados de la Cámara, que estos eran Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa, fundamentalmente, siempre los profesores que vinieron fueron Torchi Pérez Borbón, Fermino Bertone y Alejandra Esbeta. Y también, bueno, trabajamos otro tema como reglamento, estaciones del legislador, etcétera, etcétera. Esas eran materias, digamos, cursos generales, ¿no? Después, con el tiempo, a medida que nosotros empezamos a trabajar junto a un equipo de técnicos en distintas áreas parlamentarias en el tema de calidad, fuimos incorporando el tema de calidad en nuestros cursos. Y la otra área importante que nosotros desarrollamos del ICAP fue la relación con la comunidad. En esto quiero ser brevemente, leerles puntualmente algunas cositas importantes. Hacíamos actividades culturales en el hall de la legislatura, que es común a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores, y esto lo organizaba el ICAP con la presidencia del Senado. Y ahí se realizaron numerosas muestras y exposiciones artísticas de pintura, obras musicales, esculturas, fotografía, conferencias de interés general, pero la idea era que todos los artistas, escritores y personas de las distintas ramas del arte
pudieran expresarse en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, o sea, abrir la legislatura como una muestra para que ellos pudieran expresarse. Y el otro programa que para mí es muy importante, lo voy a mencionar nomás porque creo que ya ha sido tratado en muchas oportunidades, incluso Azalra ya lo ha tratado, es el tema del programa Diputado por un Día, Pido la Palabra. Simplemente quiero decirle que nosotros lo empezamos en el año 2005, fueron muchos años, 16 años de trabajo, y hubo más de 500 sesiones de Diputados por un Día, a un promedio de 35 sesiones por año, cuando normalmente los diputados tienen 17, 18, 19, nosotros duplicábamos las sesiones que los propios legisladores tenían. Y pasaron por el recinto más de 40.000 personas de todos los rincones de la provincia. Sobre todo jóvenes que estaban por ingresar a la vida civil, era el grupo más importante que teníamos, pero también participaban otras instituciones como de la tercera edad, como sindicatos, asociaciones de personas con discapacidad, etcétera. O sea, y también de la educación pasaron de la primaria, de la secundaria y de las universidades. Pero fundamentalmente lo que quería decir que esto fue un programa en el cual se dio a conocer en forma directa todos los mecanismos del Congreso. No solamente conocer el Palacio, conocer a los legisladores, sino hacer la función de legislador, porque se sentaban, traían sus proyectos, los debatían y después eran aprobados o no, y muchos de esos proyectos después los legisladores lo toman como proyectos propios, y muchos de ellos son ley hoy día. Como me acuerdo, la ley de talles salió del programa Diputado por un Día. Bueno, decía que iba a leer los títulos, nomás de esto le iba a decir los títulos. Otra cosa importante que hicimos desde el ICAP fueron los seminarios nacionales. ¿Por qué resalto esto? Porque así como hicimos en el 91 y 92 previo al ICAP, algunos, también se hicieron, nosotros hicimos todo un trabajo de convocar a las distintas legislaturas argentinas y al Congreso Nacional para volcar, sobre todo el tema central o transversal, digamos, de los seminarios, era el tema de capacitación. Y entonces le proponíamos a las distintas legislaturas que traigan qué estaban haciendo cada una en el tema de capacitación. Entonces, cada uno tenía un espacio al segundo día, porque normalmente eran 2 días, y en el segundo día, en un taller, ellos volcaban esos proyectos, entonces cada uno íbamos aprendiendo, íbamos intercambiando las experiencias de capacitación que cada legislatura estaba haciendo. Recuerdo una muy importante, que fue el momento de crisis en el año 2001, una crisis muy importante que sufrió el país, y fue fundamentalmente una crisis política, porque la gente tenía una desconfianza muy grande hacia los políticos y a los legisladores y al Parlamento. Entonces, nosotros desafiando esa cuestión, hicimos un seminario muy positivo e vinieron prácticamente todas las legislaturas e hicimos un congreso muy importante que nos fortaleció a las instituciones. Y también quiero remarcar 2 seminarios nacionales importantes, ya con el tema de calidad legislativa. Este trabajo que hicimos, entre ellos mis compañeros panelistas, junto con gente del IRAN, en la elaboración de normas de calidad para los poderes legislativos. En el año 2006 presentamos la guía de interpretación de la ISO 9001, aplicada a los parlamentos, la de calidad aplicada a los parlamentos. Esto fue presentado en julio del 2006 y, repito, fueron muchísimos legisladores, autoridades y funcionarios. Sí, me hacen seña que tengo poco tiempo. Esto se repitió en el 2010. Me queda un tema que es, también creo que es un hecho inédito, que me gustaría comentarlo, y si no tengo tiempo, se lo voy a dejar a uno de los que también participó, que es Jorge Picchio de Corriente, que va a hablar mañana en este mismo horario. Es la actividad que hicimos en el CRECENEA. Ustedes se acuerdan que con la Constitucional Nacional del 94 posibilitaba la formación de regiones en el país. Santa Fe participó en la región centro y en la región CRECENEA. Nosotros planteamos en el foro de legisladores de estas 6 provincias, 9 cámaras, la idea de hacer una comisión específica de funcionarios de capacitación. Eso fue aprobado e hicimos todo un programa de capacitación y ese programa fue aprobado después y declarado de interés por todas las cámaras y por el Congreso Nacional. Tenía 5 puntos: calidad en los procesos legislativos, sistemas informáticos centralizados,
capacitación al personal, modernización de los recintos y relaciones con la comunidad. Bueno, Torchi, perdón si me he pasado, pero si alguna cuestión... usaste apenas 20 minutos de los 10 que tenías, no hay problema. ¿No? Una disculpa para todos. Gracias. Nada, por favor. Muchas gracias a vos, Jorge. Bueno, le voy a pasar la palabra entonces ahora, como siempre, lo mejor para el final. Le voy a pasar la palabra a Alejandra Esbetas, que se va a referir a, bueno, cómo se fue consolidando esto y cómo fuimos difundiendo todo este tema de capacitación, provincias, municipios y demás. Bueno, lo va a explicar ella mucho mejor que yo. Alejandra es abogada egresada de la Universidad Nacional del Rosario, doctoranda en esa misma universidad. Fue asesora y funcionaria en el Congreso desde 1983, desde 1983, con un par de escapadas hacia otros ámbitos, porque también fue directora ejecutiva de Poder Ciudadano y fue subsecretaria de Relaciones Parlamentarias en la Jefatura de Gabinete del Ministro de la Nación. Socia fundadora y expresidente, la primer presidente del Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, docente en temas parlamentarios y de técnica legislativa en distintas universidades y centros de capacitación del país, y también tareas de asesoramiento en Latinoamérica, como países de Latinoamérica, como Perú y República Dominicana. Gracias, Alejandra, todo tuyo el micrófono. No podía prender el micrófono, perdón. Bueno, buenas tardes, buena salud para todos, que es lo más importante que necesitamos en estos días. No sé si es lo mejor, lo que sí soy la cuota de género. Siempre, antes era la cuota porque venía de un partido político diferente, ahora soy la cuota de género en este panel. Creo que todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra, mis colegas y amigos, han tratado de comentar acerca de la importancia de la capacitación. Es indudable que la capacitación legislativa es para nosotros ha sido parte de nuestra vida, pero también entendemos, creemos y seguimos apostando a transmitir conocimientos, a informar, a dotar de habilidades, destrezas al personal parlamentario, tanto a los legisladores como a los asesores y también a los funcionarios. Incluyo los legisladores porque me ha tocado en el último tiempo trabajar mucho con consejos deliberantes y por el tamaño, la dimensión y los recursos normalmente no tienen equipos que los apoyen en su tarea, entonces también ellos necesitan de una capacitación en derecho parlamentario y técnica legislativa. De lo que hemos hablado hasta aquí, podemos decir que ¿quiénes son los que pueden ofrecer capacitación? Organismos públicos. Se habló del ICAP, se habló del Instituto de Capacitación de Santa Fe, puedo hablar del Centro de Capacitación de Senado y de muchos otros espacios, como también en Mendoza y demás, donde trabajan desde lo público legislativo en términos de capacitación. También dijimos que ofrecen capacitación los bloques parlamentarios, así fue un poco el origen nuestro, las secretarías parlamentarias o las secretarías técnicas. También la universidad pública, que se mencionó, recuerdo lo que contaba Rinaldi, el excelente ejercicio de capacitación que se hizo entre la Universidad Nacional del Litoral en 1993 y la Cámara de Diputados. También tengo en mente la Universidad Católica en Buenos Aires alrededor del año 2000, donde participamos casi todos los que estamos aquí en este panel. Un TREF, que creo que alguno de nosotros sigue participando, que inició en 2010, o sea, la Universidad de 3 de Febrero. La Universidad Austral actualmente con una diplomatura en Derecho Parlamentario, una diplomatura que creo que es de inducción, es decir, para nuevos, digamos, para la gente que se está iniciando y un poquitito más, y debo destacar, y no porque esté aquí Fermino Bertone, pero sí la excelencia de la carrera de posgrado de especialización en elaboración de normas jurídicas de la UBA, que dirige Fermín y que hay Pérez Bourbon es docente. Yo he solido hacerlo en algún momento,
un tiempo atrás, y creo que hay que remarcar la calidad de esta oferta de posgrado. Y después nos quedan quienes, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, como ahora decimos. Algunos habrán escuchado el grupo Gretel, el famoso grupo que tuvo tanta importancia en técnica legislativa en España y también en Latinoamérica, Centroamérica principalmente. La Organización de Conferencias Estaduales Americanas, de las cuales ICITEL en algún momento tuvo contacto, lo sigue teniendo, pero en algún momento fue muy activo, una ONG poderosísima de legislaturas estaduales americanas, donde se dan cursos de capacitación a lo largo de todo el año para funcionarios en las distintas ramas, tanto la legislativa como la administrativa, y nuestro ICITEL, nuestro Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa, que comenzó allá por el año 1992 como una simple asociación civil, en la cual estábamos Héctor, Fermín, quien les habla, Beatriz Grosso y el querido Miguel Luna. En ese momento trabajábamos todos en conjunto, como ya les digo, la gestión era compartida de la asociación, y teníamos como un mentor académico al doctor Alberto Castells. Lo menciono porque voy a volver sobre él más adelante. Bueno, esto comenzó en el 92, pero recién en 2007 ICITEL adquirió personería jurídica. Nos costó bastante tiempo porque lo hicimos todos nosotros a pulmón, y los trámites, como ustedes saben, para estas cosas son largos. Desde sus comienzos, ICITEL se caracterizó por 4 elementos que me parecen centrales. Primero, creo que fue una institución única en su carácter, por lo menos en ese momento, porque se dedicaba al estudio, la investigación, el análisis, la difusión de temas que tenían que ver con la teoría y la técnica legislativa. Había organizaciones en ese momento de la sociedad civil que se ocupaban del Congreso, pero lo miraban desde lo que se llama el monitoreo del Congreso, o sea, el control, la auditoría del Congreso, la rendición de cuentas vertical societaria que dice Guillermo O'Donnell. Es decir, la miraban, la criticaban y luchaban por el acceso a la información, la transparencia y demás. Nosotros trabajábamos en la formación principalmente del personal parlamentario y generábamos material e investigábamos para generar ese material bibliográfico. Otra de las características es que tenía una composición, y tiene, absolutamente plural y abierta, que esto era muy importante, y es muy importante porque la tarea de ICITEL fundamentalmente se centra o se ubica en organismos legislativos que ustedes saben que van cambiando de signo político, y por lo tanto era necesario tener una organización que sí sostuviera los valores de la división de poderes y del fortalecimiento de los órganos legislativos, pero en lo que lo partidario no tuviera ningún tipo de influencia. Otro elemento es que los asociados han sido, y esperemos que sean siempre, personal con experiencia parlamentaria. Esto no está dicho en nuestro estatuto, pero por lo menos está en el ánimo de todos sus fundadores, que estamos acá y lo vamos a exigir mientras estemos dando vuelta por este lugar. El otro tema también es que hay una predilección en ICITEL por personas con vocación docente. Es decir, la mayoría de nosotros, o por no decir todos, nos hemos parado en algún momento frente a un público, a una clase, alumnos, y algunos de nosotros en el ámbito universitario también. ¿Cuáles eran los objetivos básicos de ICITEL? Bueno, muchos, si ustedes leen el estatuto, son varios, pero yo me voy a limitar a 3 para hacerlo rápido. Primero, como venimos diciendo, promover la investigación, la producción bibliográfica, la enseñanza, la difusión de la teoría y la técnica legislativa. Luego, diseñar e implementar cursos de capacitación, a los cuales nos hemos referido, y asesorar y asistir técnicamente a instituciones de gobierno nacional, provincial y local. ¿Cómo cumplíamos los objetivos? Bueno, el primer objetivo de difundir los conocimientos y
a nivel, digamos, en todos los espacios, tenía que ver con la organización y participación en cursos, en seminarios, en debates, mesas redondas y demás. Imagínense que con los años que tiene ICITEL hay mucho por contar, pero no lo voy a aburrir para nada, sino que simplemente me quiero centrar en dos actividades. La primera fue la participación en los congresos argentinos de administración pública, organizados por la Asociación, lo voy a leer, Argentina de Estudios de la Administración Pública y la Asociación de Administradores Gubernamentales y Entidades Locales. Fueron 4 congresos, 4 provincias, y llegamos ahí de la mano de Héctor Pérez Bourbon. El primer congreso fue en el 2003 en Córdoba, luego estuvimos en el tercer congreso en Tucumán en el 2005, en el 5º congreso en San Juan en el 2009 y en el 6º congreso en Resistencia en Chaco en el 2011. ¿Por qué me importan estos congresos? Primero porque logramos a través de la participación en todos estos momentos de tener un espacio propio para lo legislativo y llegamos a contar en el último y 7º congreso con una jornada propia, con público propio y desarrollando temas muy singulares que nos dio la posibilidad luego de una de las obras que yo atesoro muchísimo y creo que mis colegas también, que se editó en 2013, la pueden consultar en el sitio web del instituto, que es Calidad Legislativa, 10 años de investigación, y vuelvo a agradecer especialmente al doctor Pérez Bourbon, porque si él no nos hubiera estado atrás y no nos hubiera obligado a terminar lo que teníamos que terminar, esta publicación no hubiera tomado luz. Atesoro sinceramente esta publicación porque creo que abrió el camino, imagínense, ya estábamos en el 2013, a nuevos temas. Estos temas, bueno, por ejemplo, muy rápidamente, todo el tema de las normas IRAM, la IRAM 30.702 de competencias laborales en actividades legislativas, la encuesta de responsabilidad social en los cuerpos legislativos, una mirada desde el punto de vista sociológico, la gestión del conocimiento, etc. Participamos, creo que esto significa que me estoy quedando sin tiempo. ¿Ya está? Bueno, quería mencionar por último el tema de la participación en los congresos del CLAD, la participación en congresos del CSL y fundamentalmente algunos cursos muy importantes de capacitación legisladores como fue el de San Juan en el 2009 y el curso que dimos y el taller en Neuquén, que fue central porque trabajamos en un proyecto para co-crear lo que fue la modificación de la Carta Orgánica de la ciudad de Bariloche, lo cual fue realmente muy interesante. Simplemente les cuento que hay mucho por hacer. Creo que el doctor Pérez Bourbon va a decir algo parecido y no le quiero quitar, no me quiero avanzar sobre eso. Hay mucho por hacer en materia de capacitación y te pediría si podés poner una diapositiva para terminar. Les dije que al principio mencioné al doctor Alberto Castells, ahora les voy a mostrar un trabajo que él hizo, que he estado buscando estos días a ver si lo tiene publicado en algún lugar, pero no lo tengo. Es un cuadro que habla sobre la ciencia de la legislación y divide la teoría y la técnica. ICITEL ha trabajado en gran parte de los temas que están en la columna que corresponde a la técnica legislativa y pocos de teoría de la legislación. Destaco en eso los trabajos de Picchio, por ejemplo, y de Bertone en cuanto a historia legislativa, alguna cosa que estoy empezando a hacer yo sobre historia de los procedimientos, el tema de las encuestas en materia del aspecto sociológico. Falta todo aquí agregar también todo el nuevo tema que viene de la racionalidad en la legislación. Y con esto, con un futuro abierto, con muchos temas por venir, les agradezco que me hayan escuchado y espero que tengan una excelente jornada y el día de mañana también.
Gracias, Ale. Bueno, ya Guillermo Schinelli y Mario Midol ya están ahí en la puerta echándonos, así que nos iremos rápidamente. Solo quería decir una cosa. Me habían pedido que hiciera conclusiones, no voy a hacer conclusiones, no porque sea un rebelde sin causa como James Dean, sino, creo que era James Dean el actor, no me acuerdo, sino porque esto no ha concluido. Afortunadamente esto, como dijo Jorge, dijo también Daniel, lo empezamos hace 30 años, pero ha tomado fuerza. Hemos avanzado mucho. No solamente nosotros, digamos, nosotros hicimos el puntapié inicial y no más que esto. Quiero mencionar a alguien que fue muy importante en el tema de desarrollo de calidad, que es nuestro amigo Nicolás Rona, actualmente gerente de calidad de la Comisión de Energía Atómica, o sea, una persona ajena al mundo parlamentario, pero altamente especializada en temas de calidad, que nos permitió desarrollar también muchas cuestiones de estos. Y como les decía, esto no concluye y sigue. Incluso mañana va a haber un panel con participación de gente de Neuquén, de Chaco, de Santa Fe, de Corrientes y de la ciudad de Buenos Aires, en centros de capacitación. Y el viernes hay un panel también que va a coordinar el secretario ejecutivo Pablo Lucatelli, secretario ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, que como es una muestra más de que esto del mundo parlamentario ha avanzado bastante. Les agradezco mucho a todos, nos hemos pasado un poquitito, pero también nos dejaron empezar un poco más tarde. Esperamos haber satisfecho las expectativas de todos, les agradezco mucho y las preguntas que haya las contestaremos después por escrito y serán publicadas en la página de ASALRA. Muchas gracias y nos vamos nomás. Gracias, Mario, discúlpame el brevísimo atraso.